hoy el tema de nuestra predicación se llama ¿Cómo y por qué alabar a Dios? ¿Cómo y por qué alabar a Dios, sobre todo en estos momentos de prueba, en estos momentos difíciles que hemos estado viviendo, algunos más que otros, pero ¿por qué debemos alabar a Dios y cómo lo debemos hacer? En un momento como el que estamos viviendo, de incertidumbre sanitaria, de incertidumbre económica y hasta política, debemos tener certeza de quién es el Dios en el que creemos. En momentos de inseguridad, debemos afianzarnos en el único seguro verdadero. En momentos de angustia, debemos saber quién es la única fuente de consuelo verdadero. En momentos de inestabilidad, debemos fundamentarnos en solo Dios, quien es nuestra roca y nuestro castillo fuerte. Conocer a Dios es indispensable. Conocer sus atributos, conocer sus obras. Y esto es lo que nos mantiene firmes en medio de las pruebas y siempre. El Salmo que hoy vamos a estudiar nos muestra la grandeza de nuestro Dios y nos da bastantes razones para alabarle. Así que por favor, acompáñenme al Salmo 100. Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Vamos todos ahí. Y vamos a leer los 5 versículos que componen el Salmo desde su encabezamiento, que dice Salmo de alabanza. Salmo 100, Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta es la bendita palabra del Señor. Este es un salmo de alabanza. De hecho, es el único salmo en todo el Salterio, en todos los 150 salmos, con un título que dice Salmo de Alabanza. Ese título que ustedes ven arriba del versículo 1 es parte del versículo 1 y es un título que es inspirado por Dios. Evidentemente, ya nos da el tema de todo el salmo, que es alabar al Señor. La palabra alabanza puede ser traducida también agradecimiento. En su origen, esta palabra se utilizaba para un sacrificio ofrecido en una ceremonia de agradecimiento y luego de eso se cantaba una canción de alabanza que acompañaba ese sacrificio, esos sacrificios del Antiguo Testamento. Ese doble matiz, ese doble significado debe permanecer, ya que alabamos porque estamos agradecidos y el agradecimiento es una manera de alabar a Dios. Tradicionalmente se ha pensado que este salmo era un himno que los adoradores cantaban en las puertas del santuario, en las puertas del templo, para prepararse para entrar y ofrecer alabanza. Al parecer, este salmo se escribe antes de que el templo fuera destruido, ya que vemos algunas de sus partes como los atrios, como las puertas. Este salmo es muy especial y tiene 7 imperativos. Siete mandatos que nos invitan a alabar a Dios. Ustedes los ven fácilmente. Versículo 1, cantad. Versículo 2, servid, venid. Versículo 3, reconoced. Versículo 4, entrad por sus puertas. Versículo ahí mismo 4, alabadle, bendecid su nombre. Son 7 mandatos en todo el Salmo que nos mandan a exaltar a Dios. Y estos mandatos deben ser estudiados porque describen un lenguaje real. Describen un lenguaje real para el Rey celestial que es nuestro Dios. Es muy interesante estudiar el contexto de este salmo, porque este salmo hace parte de un tipo de salmos denominados teocráticos. Teocráticos porque resalta el gobierno de Dios sobre toda la creación. De hecho, el Salmo 100 está colocado estratégicamente en el Salterio porque le precede una sección que enfatiza el reinado del Señor. Esa sección de esos salmos viene desde el capítulo 95 hasta el capítulo 100. Esos salmos enfatizan el reinado del Señor. De hecho, los comentaristas judíos
consideraban que los salmos del 95 al 100 son el núcleo de esos salmos teocráticos que muestran el gobierno de Dios. Miremos algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 95, versículo 3, dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Capítulo 96, versículos 3 y 4, dice ahí: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Miren también capítulo 97, versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas naciones. Capítulo 98, versículo 6. Dice así: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Nos está diciendo una vez más que nuestro Dios es Rey. Y el último, capítulo 99, versículo 1. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces vemos estos salmos, 6 salmos, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Son parte de estos salmos teocráticos. Es el núcleo donde muestra que Jehová es rey, es el rey de toda la tierra. En todos estos salmos hay un llamado al mundo entero a reconocer el reinado del Señor. Además, hay algo muy interesante que nos ayuda en el contexto, y es que el lenguaje del Salmo 100 es muy similar al del Salmo 95. Sitúense por un momento en sus Biblias, ahí en el Salmo 95. Los dos salmos abren con una invitación a cantar alegres alabanzas. Miren ahí el 95a: venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Qué dice nuestro salmo de estudio hoy? Salmo 101: cantad alegres a Dios, ¿cierto? Además, los dos invitan a agradecer a Dios en su presencia. Miren el versículo 2 del Salmo 95. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y miren lo que dice ahora el Salmo 100, versículo 2. Servid ante a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hay muchas similitudes entre el Salmo 95 y el Salmo 100, pero sobre todo, tal vez la mayor similitud que tienen estos dos salmos es que enfatizan y afirman la cercana relación que tiene Dios, que tiene Jehová con su pueblo. Miren una vez más, Salmo 95, versículo 6 y versículo 7. Dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y qué, ovejas de su mano. ¿Y qué vamos a mirar en el Salmo 100, versículo 3? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es en este contexto literario que el Salmo 100 se ubica. El Salmo 95 y el 100 enmarcan los salmos del 96 al 99. Y se dice que el Salmo 100 es una doxología que cierra toda la sección del Rey Jehová. Este salmo concluye esta sección alabando a Dios y dándole toda la gloria. El Salmo 101 ya empieza a hablar de otro tema, pero este salmo es la conclusión y describe una alegría máxima y está lleno de esperanza de que todas las naciones se postrarán ante Jehová y confesarán que nuestro Dios es el único Dios. Este salmo que hoy vamos a estudiar honra y glorifica a nuestro Dios. Está dividido en dos secciones, del versículo 1 al 3 y del 4 al 5. Y en estas dos secciones se nos enseña cómo y por qué debemos alabar a Dios. Cómo y por qué debemos alabar al gran Rey de Reyes. Primera sección, versículos del 1 al 3. Dice una vez más y lo vuelvo a leer: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En los primeros 3 versículos es evidente que la invitación a alabar a Dios debe hacerse con alegría. Ahí lo dice: cantad como alegres, servid como con alegría, venid ante su presencia como con regocijo. Y el primer imperativo que tenemos ahí en el versículo 1 dice: cantad
alegres. Esto significa levantar un grito, dar una explosión con clarión o bocina. El clarión en esa época era una especie de trompeta. Era levantar a todas las personas por la alegría que tenía el adorador para alabar al Señor. Y miren lo que dice este llamado. Dice, cantad alegres a Dios. ¿A quiénes? Habitantes. ¿Habitantes de dónde? De toda la tierra. No era solamente una invitación a Israel, sino era a toda la tierra. ¿Y esto qué es lo que significa? Significa que Dios debe ser reconocido como soberano sobre toda la tierra. Por eso es que este salmo es la conclusión de los salmos que le preceden. Dios debe ser reconocido como soberano sobre toda la tierra. Y este salmo asume que Jehová es el Dios de todo el mundo y que todas las naciones y que todos los pueblos deben venir ante Él honrándolo y alabándolo. Miren un momento, por favor, ahí también en el Salmo 96. Salmo 96, versículos del 4 al 10, cómo nos muestra esta realidad de que el Señor, nuestro Dios, es el Rey de toda la tierra. Dice así, Salmo 96, versículos del 4 al 10. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que este salmo está buscando, honrar al Dios de toda la tierra, de todo el universo. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con alegría. Miren el versículo 2, dice ahí el versículo 2, servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Y aquí el llamado ya es mucho más específico. Esa palabra, la palabra servir, puede ser usada para cualquier tipo de trabajo, pero en un contexto como el del Salmo, que es un contexto religioso, es otra palabra que se utiliza para alabar. La palabra, además de todo, tiene una connotación política. Me explico. En este contexto, en el que se invita a alabar al Señor como Rey en toda la tierra, se manda a que solamente a Dios se debe dar alabanza y que solamente mi alabanza debe ser exclusiva para el Señor. Y esto nos recuerda una historia que vamos a estudiar seguramente este miércoles, pero hemos empezado a estudiar con el libro de Éxodo, y es cuando Moisés le pide al faraón que dejara que el pueblo saliera al desierto para servir a Dios. Acompáñenme por un momento a ese texto que, como se imaginarán, está en Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y otros dos versículos más. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Dice ahí Éxodo capítulo 8, 1, en una de las plagas que ya Dios había mandado a Egipto, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso fue un mandato que Dios le dio a Moisés para que se lo dijera a Faraón, que le dijera a Faraón que le permitiera salir. ¿Para qué? Para servir. En ese momento no entendemos mucho qué significaría servir, pero miren más adelante en el versículo 25, en Éxodo capítulo 8, ahí mismo en ese capítulo, versículo 25 y el versículo 28, versículo 25 y 28, dice Faraón lo que entendió cuando Moisés le dijo eso. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Faraón sabía que cuando Moisés le dijo que los dejara ir a servir, era que iban a ofrecer un sacrificio de alabanza. Y miren el versículo 28 también, por favor. Versículo 28 de Éxodo 8. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí.
¿Qué significa entonces servir? Significa alabar a Dios. Significa alabar a Dios como el único Dios. Significa ser exclusivo con Dios. Faraón reconoció que esto era un acto político, tanto como uno religioso, y luego, más adelante en la historia, no lo permite. Por lo tanto, el llamado del Salmo 100, que es servir a Jehová con alegría, es un llamado a servir a Dios, es adorar a Dios de manera exclusiva. Y aquí es algo que debemos aplicar. No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o no lo sirves. O adoras a Dios o te adoras a ti o a una persona o al dinero o a lo que sea. No puedes servir a dos señores. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos entender. Nosotros somos un esclavo y un esclavo no tiene dos amos. Pero miren lo que dice el texto también. Debemos servir a Jehová ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Y esta alegría es una alegría que fluye de la grandeza y de la bondad del Señor. Es una alegría que entiende que vamos a servir al Señor no amargados, no con corazones irritados, sino vamos a servir al gran Dios de los cielos y de la tierra, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Luego, en la segunda parte del verso está la palabra venid. Ahí mismo en el versículo 2. Dice ahí, venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. ¿Qué significa venir? Venir se utilizaba cuando se iba a entrar en la presencia de Dios en el santuario, en el templo que antes estaba construido. Este venir debe ser también con regocijo. Y esta palabra significa un grito sonoro de celebración. Por lo tanto, el énfasis en estas primeras líneas es claro. La entrada a la presencia del Señor para la adoración debe caracterizarse por un júbilo genuino, por una alegría genuina. El creyente debe alabar a Dios con un gozo indescriptible. Él es el Señor de la tierra y no podemos presentarnos delante de Él con amargura en nuestro corazón. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Mire lo que dice su Biblia en el versículo 3. Versículo 3, por favor. Dice ahí, ¿por qué no podemos alabar al Señor con amargura o con tristeza, sino con alegría? Porque debemos reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este versículo introduce las razones para una alabanza gozosa con la palabra reconocer. Esta palabra puede ser aprender o conocer algo, pero en este caso y en este contexto es mejor decir que es estar seguro, que significa declarar o afirmar algo. El reconocimiento es más que todo hacer una declaración pública de quién es Dios, de quién es Jehová. Y lo que este versículo quiere que reconozcamos son tres aspectos con respecto al Dios de la Biblia que están muy claros ahí. En primer lugar, se debe reconocer que Jehová es ¿quién? Es Dios. Es Dios. La invitación a reconocer que Jehová es Dios es un llamamiento para estar seguro, para no tener dudas de que nuestro Dios es el único Dios. Y esto es muy importante. La palabra es, ahí cuando dice Jehová es Dios, demuestra un énfasis que el escritor quiso colocar. Demuestra un énfasis. Podría ser traducido también de esta manera. Reconozcan que solo Jehová es Dios. Y esto significa no solo que Jehová es Dios, sino que no hay más dioses. No es solo que nuestro Dios es mayor que cualquier otra deidad, no es solamente eso, sino más bien que Él es el único y verdadero Dios. Él es el único y el verdadero Dios. La gente debe ir delante de Dios con alabanza, porque Él es Dios y eso ya debería ser suficiente razón. Reconocer que Jehová es Dios implica testificar que no hay una autoridad mayor que Él. Implica reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Implica que se le debe obedecer. Implica entender que Él hace
lo que quiere con su mundo. Pero también implica que yo no puedo manejar mi vida como si yo fuera Dios. No puedo, mis hermanos, y no debo. No tengo la sabiduría, no tengo el conocimiento y tampoco tengo la capacidad o la habilidad. Jehová es Dios en el sentido más pleno, más absoluto y más exclusivo. Por naturaleza, no queremos admitir esto porque queremos ser, ¿saben qué? Los dioses de nuestra vida. Porque queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo. Porque queremos pecar incluso conscientemente. Pero mis hermanos, debemos dejar nuestro ateísmo natural y dejar que la escritura nos recuerde una y otra vez que solo el Señor es Dios. Tú no eres Dios, no hay otro Dios, solamente Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, y a Él debemos obedecer. Alabamos al Dios de la Biblia cuando reconocemos que solo Él es nuestro Dios. Segundo, se debe reconocer que Dios también es el creador, que Dios es el creador. La siguiente frase del versículo 3 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Jehová es Dios, Él es el creador. Y más que afirmar, y esto es muy importante en el lenguaje, en el hebreo, más que afirmar que no somos nosotros los que nos autocreamos, el énfasis es en Dios como el que crea, como el creador. Cuando entendemos que Dios es el creador, que nos llenamos de asombro por su creación, entonces en ese momento alabamos. Pero aquí la implicación más importante es que si Dios es el creador, por lo tanto, somos responsables ante Él. Somos responsables ante Él. Si Dios es el creador, el ser humano es responsable ante Él. Acompáñenme por un momento a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 29. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice así Génesis 1, 27 al 29. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué fue lo primero que hizo nuestro Señor, nuestro Dios, cuando creó al hombre? Les dio mandamientos. Les dijo lo que deberían hacer y les dijo cómo debían responderle, ya que estaban en su mundo y Él los había creado. Como Dios es el creador, la criatura es responsable delante de Él. Dios, mis hermanos, es el creador y el dueño de todo. Y Dios, siendo el creador y el dueño de todo, demanda obediencia a su palabra, demanda obediencia a su ley. Y ahí entramos en un conflicto, ¿saben por qué? Porque el hombre ha quebrantado la ley de Dios. El hombre ha quebrantado la ley de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Perdón. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículos 10 y hasta el 12, de hecho. Romanos 3 del 10 al 12 dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mire más adelante, versículo 23, Romanos 3:23, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Que el hombre ha quebrantado la ley de Dios. Y debido a esto, la consecuencia es el castigo eterno por el pecado. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante Romanos 6:23 va a decir que la paga del pecado es la muerte, que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. El hombre es responsable ante Dios como creador, pero el hombre ha quebrantado su ley. ¿Qué hace el hombre? ¿Cuál es la única esperanza que tiene el hombre? ¿Sabe cuál es la única esperanza que tiene el hombre? Es Cristo, es nuestro Señor. En la misericordia de Dios, con su creación, con nosotros, Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto y satisfacer las demandas justas de Dios por el pecado del hombre. En su misericordia inmensa, Dios nos dio la opción de Cristo, de creer en el sacrificio de Cristo. Y mire lo que pasó, Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, un verso que deberíamos memorizar. Mire lo que hizo nuestro Señor Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Necesitábamos que Cristo muriera para que nuestro pecado fuera perdonado y Dios no nos castigara a nosotros. Dios en Cristo somos hecho justicia de Dios. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debes hacer tú? Arrepentirte. Si tú no tienes certeza de que eres hijo de Dios, si tú no tienes certeza de tu destino eterno después de la muerte, tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo como Señor y Salvador y obedecerlo. No puedes vivir tu vida como si tú fueras Dios. Tú no eres Dios. Tú no te hiciste a ti mismo. Tú estás en el mundo de Dios. Tú estás en el mundo del Creador. Y todos vamos a dar cuentas delante de Dios algún día. Todos los seres humanos son responsables ante Dios, el Creador. Todos nos pararemos delante de Él. Y aquellos que estemos con Cristo como Señor y Salvador, pasaremos al gozo de nuestro Señor. Pero aquellos que no, que han olvidado a Cristo, que lo han ignorado, que lo han rechazado conscientemente, ellos les espera la condenación eterna. ¿Por qué? Porque es lo justo. Porque estamos en el mundo de Dios. Porque Él es el Creador. Y debemos entender esta verdad, mis hermanos. Pero además de que somos responsables delante de Dios, debemos entender algo que tenemos que memorizar en nuestras mentes. Y es que debido a que Él es el Creador, solo Él sabe lo que es mejor para mí. Solo Él, que es el Creador, me puede decir cómo debo vivir. Solo la palabra del Creador puede enseñarme cómo debo actuar en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones y en la iglesia. Una razón para alabar a Dios es que te dice lo que debes saber para vivir. Pero si no sigues las instrucciones de su palabra, si no sigues las instrucciones del manual del Creador, vas a estar viviendo sin el propósito por el cual fuiste creado, vas a estar viviendo en tristeza y no vas a entender lo que Dios hizo por ti y cómo Dios te diseñó. Alabamos al Dios de la Biblia cuando reconocemos que Él no solo es Dios, sino que es el Creador y sabe qué es lo mejor para nosotros. Vamos una vez más con el último punto de ese versículo 3. ¿Qué más tenemos que reconocer? Debemos reconocer que Jehová es Dios, debemos reconocer que Él es el Creador, pero también debemos reconocer que Dios es el Rey Pastor, que Dios es el Rey Pastor. Las personas que han entrado en una relación con el Señor por fe, dice ahí el versículo que son ¿qué? Pueblo suyo y ovejas de su prado. Son la misma expresión, son dos expresiones sinónimas. La palabra prado transmite la idea de pastoreo. Significa que si estamos en el prado de Dios, Él es nuestro pastor. Y en este contexto, la imagen del pastor no describe solamente el oficio que tenían los pastores de ovejas. En esta época, la figura del pastor también se aplicaba a los reyes y a los líderes políticos. Lo vemos constantemente con diferentes ejemplos. Por ejemplo, Ciro es llamado el pastor, pero también David es llamado pastor de Israel. ¿Por qué? No solamente porque él había sido pastor, sino porque él fue el rey. Y debido al contexto del Salmo 100,
La imagen de un pastor aquí describe a un rey, y en este caso al Rey Celestial. Esta imagen de Dios como pastor además está relacionada al tiempo del Éxodo. Acompáñenme al Salmo 78, por favor. Salmo 78. Salmo 78. Dice así el Salmo 78, el versículo 52. Versículo 52. De hecho, miren desde el versículo 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Ahí vemos una clara descripción de Dios como pastor, del rey como pastor, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Que Dios es el pastor implica el cuidado, la protección y la provisión que brinda a su pueblo. Que Dios sea el pastor, el rey pastor, muestra que el Señor siempre se va a preocupar y va a mantener a su pueblo. Así como Dios fue el pastor de Israel en medio del desierto, es el pastor de aquellos que lo han reconocido como Dios y como Creador. Así como Dios sustentó, guió y protegió a Israel en el desierto, también lo hace con el creyente, también lo hace contigo. Si Dios es tu pastor, acuérdate lo que estudiamos hace 8 días, nada nos faltará. Y por eso debemos alabarlo con alegría. Cuando, cuando las personas saben y reconocen, en primer lugar, que Jehová es Dios, en segundo lugar, que Él nos hizo, que Él es nuestro creador, y en tercer lugar, que Él es el rey pastor, no hay más sino alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Ahora vamos con la segunda sección del Salmo de cómo y por qué debemos alabar a Dios. Esta segunda sección está en los versículos 4 y 5. Dice versículos 4 y 5 del Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En esta segunda sección hay una invitación a alabar a Dios con agradecimiento. Ahí lo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Este versículo, el versículo 4, presenta la primera palabra de que es entrad, que es la misma del versículo 2. Y aquí las personas son llamadas a entrar por sus puertas, pero también por sus atrios con alabanza. Los atrios era el área adentro del santuario, del templo, y era el lugar donde la gente se encontraba para empezar a alabar a Dios alrededor del lugar santo. El pueblo debe entrar como con acción de gracias y con alabanza. Como hemos visto, en el Antiguo Testamento, la alabanza y la acción de gracias son parte del todo. El objetivo en ambos es exaltar y glorificar a Dios. Estas son palabras que describen lo que lo que las personas expresaban cuando iban al santuario. Ellos iban llenos de gozo, ellos iban llenos de agradecimiento porque podían entrar a alabar a Dios. Entrar a alabar a Dios al santuario era un privilegio que no muchos tenían, pero ellos podían entrar a alabar a Dios y por eso estaban felices, por eso estaban agradecidos. Y estaban agradecidos y alababan al Señor por lo que Él había hecho por ellos y por quién era Él. Y cuando estaban ahí, miren lo que dice el versículo, el llamado, ahí al final, después de pasar por los atrios con alabanza, el llamado es alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Y esta primera palabra, alabadle, está relacionada una vez más con el agradecimiento. Es la misma palabra del encabezamiento del Salmo 100. Es un agradecimiento gozoso y alabándolo a Dios. Y el segundo, que es bendecir, significa que es alabar a Dios, pero por sus hechos. Alabar a Dios por sus hechos. Cuando decimos nosotros, que tal vez no lo sabemos, cuando decimos te bendecimos, Señor, significa correctamente que estamos alabando a Dios por los grandes hechos de Dios. Y estas dos palabras eran usadas para expresar el aprecio, para expresar la gratitud y el respeto por Dios. Se refería a una alabanza pública en ese entonces que elevaba y realzaba al Señor en las mentes de las personas. Era la alabanza máxima.
Pero lo más importante en este versículo es el objeto de la alabanza. ¿Cuál es el objeto de la alabanza? Mire su Biblia, Salmo 104. Alabadle, bendecid, ¿qué? Su nombre. Su nombre. Ese era el objeto de la alabanza. El nombre de Dios, como ya algunos sabemos, representaba el carácter de Dios y los hechos de Dios. El nombre de Dios describe que fuera de Dios no había nada. ¿Dónde Dios revela su nombre? Vámonos una vez más a Éxodo, capítulo 3, por favor. Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14. Éxodo capítulo 3, del 13 al 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí Dios revela su nombre. Y esas palabras quieren decir que la existencia de Dios es absoluta. El yo soy quiere decir que Dios no depende de alguien o algo más. Significa que Dios es autosuficiente. El nombre de Dios muestra que Dios es libre y soberano, que Él es supremo y es único, que Él no puede ser comparado con cualquier otra deidad hecha por los hombres. Bendecir y alabar el nombre de Dios significa darle toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Pero además de alabar el nombre de Dios, y de que ese debe ser un motivo para nosotros darle alabanza, además de alabar el nombre de Dios, el Salmo presenta ya en el versículo final 3 razones principales por las cuales debemos alabar a ese gran Dios y alabar su nombre. Mire lo que dice el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este versículo es el clímax de todo el Salmo. Este versículo es el punto máximo para las repetidas llamadas de alabanza que hay en todo el Salmo. Este versículo muestra la expresión definitiva de alabanza que de hecho describía en Israel la comprensión fundamental de quién es Dios. Este versículo. Acompáñenme por un momento al Salmo 106.1. Era una expresión muy repetida. Salmo 106.1. Mire lo que dice Salmo 106.1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más adelante, Salmo 107.1. Salmo 107.1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Constantemente. Esto era como un estribillo. De hecho, la fe de Israel está fundamentada en esta expresión. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Estas 3 cualidades que vemos aquí en el versículo 5 constituyen la motivación principal para la alabanza del creyente. Si nosotros debemos alabar a Dios, estos 3 puntos deben ser las razones por las cuales debemos alabar a Dios. Obviamente lo demás también, pero esto era lo principal. En primer lugar, dice ahí el versículo, que debemos alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es ¿qué? Bueno. Porque Dios es bueno. Lo primero que se afirma aquí es que Dios es bueno. Y esta es una declaración contundente del carácter bondadoso de Dios. Otra posible traducción sería: sí, Dios es bueno, su compromiso es bueno para siempre. Sí, Dios es bueno, su compromiso es bueno para siempre. En la Biblia, la palabra bueno usualmente describe a personas o a cosas que promueven, que mejoran, que protegen y que preservan la vida, que aumentan, digámoslo así, la calidad de vida. Que Dios sea bueno significa que Él es la fuente y el estándar
de lo que conduce al bienestar. Él es la fuente y Él es el centro de lo que es virtuoso y hermoso. Dios es intrínsecamente bueno. Su esencia es ser bondadoso. Y tal vez algunos recuerdan cuando el Señor Jesús se encontró con el hombre rico. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, 19. Lucas capítulo 18, 19. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. No hay nadie bueno excepto Dios. Solo Él es la norma suprema del bien. Y por ello, lo bueno, y aquí escúchame bien, lo bueno es lo que Dios aprueba. Lo bueno es lo que Dios aprueba, no lo que el mundo aprueba, no lo que yo apruebo o lo que tú apruebas. Lo bueno es lo que Dios aprueba. Solo Él puede definir lo que es bueno, porque solo Él es bueno en esencia. Y es debido a que Dios es bueno que la Biblia llama a las personas a confiar en el Señor y a descubrir que Él es bueno. Mira lo que dice Salmo 34. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Ahí una vez más Salmo. Salmo 34, 8. Dice así. Es una invitación. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La Biblia afirma que Dios es bueno y por eso invita a que cada uno de nosotros probemos que Dios es bueno. De hecho, todo lo que es bueno en este mundo viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Santiago 1:17. La bondad de Dios abarca todo lo positivo que los seres humanos reciben en la vida. Pero hay una verdad más contundente del carácter bondadoso de Dios. Y es que Dios, y escúcheme bien por favor, Dios solo puede hacer cosas buenas por sus hijos. Dios solo puede hacer cosas buenas por sus hijos. Salmo capítulo 84, versículo 11. Dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios solo puede hacer cosas buenas por sus hijos, a los que por la justicia de Cristo estamos en Cristo, a los que andan en integridad. Dios solo puede hacer cosas buenas por ti y por mí. Dios no puede hacer nada malo. Dios no es el objeto del mal. No, Dios solo puede hacer cosas buenas por sus hijos. Y cuando entiendo esta verdad, cuando sé que la esencia de Dios es la bondad sobre sus hijos, puedo descansar en que todo lo que sucede a mi alrededor es para mi bien. ¿Sabe por qué? Porque estoy en las manos de un Padre que es bueno, de un Padre que es bondadoso. Es cuando entiendo, como decía una amiga muy querida, que Romanos 8:28 no es poesía, que todas las cosas nos ayudan para el bien. Todo lo que pasa a nuestro alrededor ayuda para el bien de sus hijos. Y eso no es poesía, mis hermanos. Seguramente has pasado o estás pasando por aflicción en tu vida. Esta misma situación ha sido difícil. Seguramente has perdido un ser querido. Tienes problemas con tu salud o el dinero está escaseando. Pero debes saber, debes de entender que en medio de estas situaciones Dios es bueno y que su bondad no ha cesado en tu vida y que todo lo que Dios hace a tu alrededor es bueno porque sirve para tu santificación. Así no lo queramos, sirve. La bondad de Dios debe ser tu fundamento inquebrantable, en donde toda tu fe, en donde toda tu esperanza descanse. Por ello debes alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno y Él hace cosas buenas por ti. Eso es lo primero. Lo segundo, que este Salmo, capítulo 100, versículo 5, nos dice, es que debemos alabar a Dios porque Él es misericordioso. Dice ahí, para siempre es su misericordia.
El segundo atributo que se menciona aquí es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en la Biblia describe la perfecta y la profunda compasión que Dios siente por el ser humano, aunque no lo merezca, aunque no lo merezcamos. La misericordia, de hecho, no considera el mérito, no considera la falta de este en las personas a quienes Dios la da. La misericordia de Dios es un aspecto del afecto y del cuidado paternal de Dios. Es algo que Dios nos da porque Él es nuestro Padre. Mira ahí más adelante en el Salmo capítulo 103. Salmo 103, versículo 3. La misericordia de Dios es un aspecto del afecto y cuidado paternal de Dios. Salmo 103, versículo 3, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso ahí es la misma palabra, misericordia. Como el Padre tiene misericordia de sus hijos, también tiene misericordia de los que le temen. Y otro versículo en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice así 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Dios es nuestro Padre de toda misericordia. Si eres hijo de Dios, esta es una de las mejores noticias para ti. Siempre vas a tener misericordia. Puedes ir al trono de gracia para buscar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Necesitas la misericordia para vivir en esta vida. Necesitas la misericordia para vivir esta vida de una manera que le agrade a Dios. Y cuando en el capítulo 100, versículo 5, nos dice que la misericordia de Dios es para siempre es su misericordia, está diciendo que el perdón y la compasión de Dios no faltarán, nunca faltarán sobre aquellos que están en una relación con Dios. ¡Qué promesa tan linda! Siempre tendremos misericordia porque siempre la necesitaremos. De hecho, la misericordia también está presente para los incrédulos que se arrepienten de sus pecados. Es por misericordia que podemos ser salvos. Mis hermanos, si por algo debemos alabar a Dios, es por su misericordia. Porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Gracias a Dios por las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Alguien decía, como veíamos creo que la anterior semana, necesito de la misericordia de Dios hoy, porque la que tenía ayer ya la agoté. Gracias a Dios por su misericordia. Y por último, ¿por qué más debemos alabar a Dios? Debemos alabar a Dios porque Él es fiel. Debemos alabar a Dios porque Él es fiel. La última frase del versículo 5 dice así: y su verdad por todas las generaciones. La tercera razón que menciona el Salmo por la cual debemos alabar a Dios es por su verdad. La palabra verdad significa veracidad, significa fidelidad o confiabilidad. O confiabilidad. Y esto se resume en la palabra fidelidad. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios es verdadero y que sus palabras son verdad y confiables. Si todas las palabras de Dios en cuanto a sí mismo y en cuanto a su creación corresponden completamente a la realidad, a la verdad, entonces Dios siempre dice la verdad cuando habla. Cualquier cosa que Dios diga, especialmente en sus promesas, son completamente fiables porque ¿sabe qué? Son verdad, son verdad. Y quiero mirar unos versículos con respecto a esto. Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, versículo 9. Dice así el Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Verdad. Todos justos. Salmo 19, 9.
Todos los juicios de verdad son justos. Otro versículo, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. La suma, o sea, el resumen de tu palabra, toda tu palabra es que verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda la palabra de Dios es que es verdad. Y el último versículo, Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia o es verdad. Él es escudo a los que en él esperan. Por eso, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra es fidedigna, es fiel. Y por ello la fidelidad de Dios es tan confiable. Además, el verso dice, mire ahí el Salmo 100, que la fidelidad de Dios, que la verdad de Dios es que por todas las generaciones. Y esto significa que la fidelidad de Dios es eternamente verdad, que no hay nada que pueda hacer cambiar la fidelidad de Dios sobre sus hijos. Dios es fiel por siempre. Dios siempre hace lo que promete hacer y podemos estar seguros de que nunca, nunca será infiel a sus promesas. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Se puede confiar en Dios, mis hermanos, y Él nunca será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. De hecho, la esencia de la verdadera fe, ¿sabe qué es? Es creer la palabra de Dios. Es confiar en que esta es verdad y que Dios hará lo que ha prometido. Que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es por todas las generaciones. Por lo tanto, debes alabarlo, porque Él mantiene sus promesas, porque Él cumple sus planes, porque Él nunca falla, porque cualquier situación que vivamos será para nuestro bien y para su gloria. Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es fiel. ¿Cómo debemos alabar a Dios? ¿Cómo nos invita este salmo a alabar a Dios? Con alegría y con agradecimiento. Con agradecimiento en esta situación, mis hermanos, debes estar feliz, debes estar alegre, debes estar contento, no por lo que está pasando, sino por el Dios que tienes. ¿Me explico? Debes estar agradecido, debes dar gracias a Dios, no por lo que no tienes o por lo que sí tienes, sino porque tienes a Dios. Tienes a Dios. ¿Y por qué debes alabarlo? Porque Él es Dios, el único. Porque Él es tu creador. Porque Él es nuestro rey pastor. Porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Y porque Él es fiel. Nunca, nunca dejes de alabar al gran Dios que tenemos. Que no importe la cuarentena o cualquier situación en tu vida, debes decirle como el salmista, alma mía, alaba a Dios. Que ninguna situación te haga parar de glorificar al gran Dios de la Escritura. Oremos. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres glorioso. Señor, tú eres Dios. Tú eres el Creador. Tú eres nuestro Rey Pastor. Tú, Señor, eres bueno, siempre bueno. Tú eres misericordioso y para siempre es tu misericordia y tu verdad y tu fidelidad por todas las generaciones. Señor, queremos alabarte, exaltarte, adorarte, honrarte, glorificarte por estas verdades de quién eres tú, Señor. Hemos visto tu misericordia en nuestra vida. Hemos visto que tú eres bueno, Señor. Hemos visto que tú eres fiel, Señor. Y en este momento lo estamos viendo. Y por eso te queremos alabar y darte gracias. Tú eres Dios. Tú nos hiciste y somos tu pueblo, mi Señor. Gracias por estas verdades. Gracias por este salmo que te exalta, Señor, que exalta tu nombre. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean al Rey de Reyes y sean al Señor de Señores. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.